Señoras y señores, en nombre del Centro Naval y de la Escuela de Guerra Naval queremos darles una cordial bienvenida a todos ustedes, destacar la presencia especialmente del señor subjefe de la Armada, señor vicealmirante Marcelo Eduardo Flamini, y también a quienes se han sumado para acompañarnos en forma virtual a esta primera jornada de estrategia y política internacional en esta que hemos denominado Mesa de Estrategia. La segunda jornada que se llevará a cabo en este mismo salón el día 13 de noviembre se ha titulado Mesa de Política Internacional, en la cual expondrán la licenciada Yanina Anabela Caira, maestrando en Defensa Nacional de la UNDEF, el embajador Javier Figueroa, asesor Secretaría de Malvinas y Atlántico Sur, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, y el magíster Juan Bataleme, secretario de Asuntos Internacionales de la Defensa, Ministerio de Defensa. Antes de presentar a los disertantes, voy a ceder la palabra al señor presidente del Centro Naval, capitán de navío, veterano de la Guerra de Malvinas, retirado, don Gustavo Leopoldo Togali. Señoras y señores, buenas tardes. Bienvenidos al Centro Naval. Agradezco a la Escuela de Guerra Naval y a la Maestría en Estudios Estratégicos por coparticipar en la organización de esta conferencia, que ya he dicho en otras oportunidades, prestigian al Centro Naval. Realmente nos sentimos muy satisfechos y muy orgullosos. Mi voz es la voz de la Comisión Directiva en poder participar y organizar estas conferencias. El Centro Naval, como ustedes saben, Club de los Oficiales de la Armada, es un club que tiene múltiples actividades y fundamentalmente la que nos convoca hoy es la actividad académica que se inicia con la propia fundación del Centro Naval, cuando la formación de los oficiales de los buques cambiaba de la formación clásica que tenía antiguamente en la conformación de las planas mayores con oficiales formados generalmente en otras armadas, a la formación academicista que se daba con la reciente creación de la Escuela Naval. Bueno, los jóvenes oficiales que se encontraban en ese momento un poco solitarios en su nueva formación, decidieron fundar el Centro Naval como un foro de discusión de temas profesionales. Y ese origen fundacional es el que hemos seguido durante todo este tiempo, todos estos años, en ese rumbo, con este tipo de actividades académicas y culturales, pero más académicas que culturales. En los últimos años se ha vigorizado esta área con la incorporación de nuevos oficiales que nos están impulsando y nos están colaborando en ese sentido. Así que les agradezco la presencia y creo que es un ida y vuelta. Ustedes tienen la oportunidad de estar y asistir en este lugar, que creo que es un lugar muy importante dentro de las instituciones de la República Argentina, y para el Centro Naval es también muy importante contar con la presencia de tan prestigiosos expositores. Lo voy a dejar ahora con el primer expositor, que creo que es el capitán de navío Alejandro Javier Di Tella. Adelante, señor. Gracias. Buenas tardes a todos. Me pidieron que pregunte si se estaba escuchando bien este micrófono para los que están conectados. Ok. Bueno,
Vamos a hablar de un modelo de pensamiento estratégico que enseñamos en la Escuela de Guerra Naval, en una materia que tiene 80 horas clase de duración. Y después lo enseñamos también en la maestría con 2 materias, cada una de ellas de 80 horas clase. Esto es más fácil porque solo tengo 20 minutos. Así que vamos a contar un cuento lo más ameno posible en 20 minutos. Este modelo de pensamiento estratégico empieza después de la Guerra de Malvinas. Nuestra gente, nuestros hombres, nuestros soldados en tierra, en el mar y en el aire pelearon con mucho coraje, con mucho profesionalismo, y eso no solo lo decimos nosotros, sino que se dice en muchos otros países, incluyendo en el Reino Unido. Pero lamentablemente la guerra la perdimos. Y entonces cuando empezaron a estudiar qué pasó, hubo un grupo de oficiales y de docentes, de profesores civiles en la Escuela de Guerra Naval que empezaron a mirar como problema la falta de una metodología para hacer estrategia. No es que no estudiáramos, no es que no se leyeran a los grandes pensadores estratégicos de la historia, sino que no teníamos método. Y entonces empezaron a trabajar sobre eso, con el liderazgo intelectual del doctor Federico Fricknet, un grupo importante de oficiales en actividad y de profesores, oficiales retirados y profesores civiles, comenzaron a trabajar esta metodología. Comenzaron a escribir, primero fueron contribuciones académicas, después se terminaron escribiendo 2 libros, y en el año 2016 llegamos a esta evolución de ese modelo, que es la cuestión estratégica, que hoy presentamos en su 3ª edición. Esto es básicamente un modelo simplificado de una realidad compleja. Lo que hace nuestro método es simplificar la realidad compleja que tenemos delante para poder, en esa simplificación, comprender mejor un problema y resolverlo. Comprender un problema que no es fácil de manejar porque nunca tenemos certeza de qué es lo que tenemos delante. Es un problema que nunca se termina de configurar, nunca se puede estructurar, porque de hecho a lo que nos estamos enfrentando es a la voluntad del otro. Como decía Boff, dialéctica de voluntades, eso es lo que se hace cuando hacemos estrategia. Tratamos de influir en la mente del otro, en la voluntad del otro. Esa modelación de la realidad compleja implica la necesidad de tener que modelar actores, de tener que hacer un modelo simple de cómo esos actores se relacionan entre sí, en qué escenario y bajo qué reglas se relacionan entre sí. Y uno puede decir, bueno, eso va a ser demasiado complicado. Y la realidad es que a partir de la modelación de esa situación, se comienza a trabajar con estructuras mucho más simples y mucho más manejables. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, primero, antes que nada, identificamos y modelamos a los actores de una cuestión estratégica. Los actores pueden ser entes de muy distintos niveles, pueden ser estados, países, pueden ser organismos supranacionales o subnacionales, partes de un gobierno, de una sociedad, sindicatos, empresas. Pueden ser individuos también. La familia es un conflicto estratégico.
la forma en que las personas dentro de un grupo familiar manejan sus intereses, se relacionan entre sí y tratan de convencerse mutuamente de qué es lo que les conviene hacer. Eso es un conflicto, eso es una cuestión de índole estratégica. Entonces lo primero que hacemos es identificar a esos actores y modelarlos. ¿Cómo? A partir de su estructura, su racionalidad, su estructura de asignación de valores, sus intereses y su emotividad, las actitudes que toman al momento de tomar decisiones. De esa manera pintamos, modelamos a un actor que primero somos nosotros mismos y después son todos los otros entes que vamos a enfrentar en nuestro contexto estratégico. Una vez que tenemos modelados a todos esos actores, lo que buscamos es la forma en que se interrelacionan, porque eso es un conflicto, eso es una cuestión estratégica. Un grupo de actores que se interrelacionan entre sí en el marco de un determinado problema. Esos actores se van a identificar, se van a relacionar por alianzas o por oponentes. Se van a discriminar entre los que cooperan y los que compiten entre ellos. Pero además esos actores tienen entre ellos relaciones de poder. Algunos actores dependen en mayor medida de los demás, porque todos tenemos una dependencia del otro. Todos los que nos relacionamos siempre terminamos intercambiando dependencias. ¿Quién es el que más poder tiene? El que menos depende del otro, no el que no depende, porque eso no existe. Otra de las formas que caracteriza este método por sobre otras visiones de la estrategia es que para nosotros el poder y la fuerza son dos cosas distintas. Hay muchos métodos de estrategia donde tener poder implica tener fuerza. Y para nosotros no es así, porque la fuerza lo que nos da es capacidad de imponer. En cambio, el poder nos da capacidad de influir. Y a veces uno puede influir afectando al otro, y a veces uno puede influir beneficiando al otro. Pero de las dos maneras, lo que está demostrando es la forma en que el otro termina dependiendo de lo que yo pretendo que haga, de lo que yo tengo con aquello que lo puedo coaccionar, que lo puedo afectar, o con aquello que lo puedo beneficiar. De las dos maneras, yo tengo poder sobre ese otro actor. Y cuando termino de armar esa trama de relaciones, ese conjunto de interrelaciones entre todos los actores, entonces lo que tengo que poder determinar es sobre qué escenario está ocurriendo eso. Y acá es donde nosotros nos separamos un poco del concepto de escenario que tienen en las relaciones internacionales o en las ciencias políticas, donde el escenario es una situación más o menos contingente. Para nosotros el escenario es el conjunto de espacios donde ocurren las cosas. El conjunto de espacios donde yo estoy percibiendo a esos actores y su forma de interrelacionarse y todas las reglas que operan sobre esos actores, sobre esas relaciones en ese conjunto de espacios. Lo que nosotros llamamos las reglas de juego. Cuando terminamos de pintar, de modelar toda esa situación estratégica, actores, su trama de relaciones y el escenario en el que ocurre todo eso,
hemos terminado de modelar la situación estratégica y a partir de ahí aplicamos diversas herramientas para hacer un análisis estratégico. Y hasta ahora solo estamos mirando el hoy, estamos mirando lo que pasa en la actualidad, estamos leyendo la actualidad. Analizamos la libertad de acción que tiene el protagonista de la cuestión, analizamos su vulnerabilidad, analizamos el nivel de interacción que tiene con todos los actores presentes, analizamos la posibilidad que tiene de controlar las crisis, la escalada en las crisis. Analizamos las posibles evoluciones de esa cuestión estratégica y miramos la forma en que ese conflicto se viene dando desde los ciclos estratégicos anteriores. Y cuando terminamos de hacer ese análisis, entonces ahí sí estamos listos para hacer estrategia. Ahí estamos listos para diseñar ese futuro en el que pensamos que vamos a estar mejor, que va a resultar más conveniente para nosotros, que nos va a beneficiar más. Nosotros hoy estamos viviendo y estamos percibiendo una cuestión estratégica, la cuestión actual. Y lo que tenemos que imaginar, lo que tenemos que diseñar es la cuestión que deseamos para después poder delinear el tránsito hacia esa cuestión. ¿Qué acciones tenemos que desarrollar para estar en ese futuro más conveniente? Ahí es donde empezamos a hacer estrategia. Siempre aquí, siempre en la cabeza. Hasta ahora no hemos movido nada. No hemos gastado un peso, no hemos movido un barco, no hemos hecho nada. Estamos pensando, por eso decimos nosotros que esto es un modelo de pensamiento. Esto es una guía que nos ayuda a pensar. El método no me da soluciones. El método orienta mi pensamiento, el método me cuestiona, porque si hay algo que es un estratega, es un cuestionador nato. El estratega está permanentemente, el analista estratégico y el decisor estratégico están permanentemente cuestionando la realidad que tienen enfrente y cuestionándose. Están permanentemente cuestionando lo que ellos mismos están pensando. Ese es el buen analista estratégico, el que nunca da nada por sentado, el que nunca tiene confianza ni siquiera en lo que él está analizando, porque lo que él está analizando es producto de la percepción que él tiene sobre la situación, que puede estar errada. ¿Y quién nos va a dar la certeza de que lo que estamos pensando está bien? El actuar. El estratega trabaja por prueba y error. Imagina una situación y sale a testearla, sale a comprobarla. Para eso es nuestra metodología. Va orientando nuestros pensamientos y nos da herramientas para cuestionar nuestra propia percepción de la realidad. Esa cuestión deseada, esa cuestión futura que nosotros llamamos la política, porque ¿qué es una política sino una expresión de deseos? Esa política que planteamos después la tenemos que hacer realidad. Y entonces pasamos a la tercera etapa de nuestro método, que es el delinear la acción. Siempre acá, siempre en la cabeza, todavía sin mover nada. Delineamos la acción, ideamos lo que llamamos nosotros la maniobra estratégica. Con cada actor, ¿qué vamos a hacer con cada actor?
¿Qué comunicación, qué mensaje le vamos a mandar? Porque dijimos en el principio que hacer estrategia implica influir en el otro. Y la única forma de influir en el otro es comunicándose con el otro. Transmitiéndole como mensaje lo que nosotros pretendemos de él, lo que queremos de él y lo que estamos dispuestos a darle. Porque toda maniobra estratégica es una negociación que se da a partir de la comunicación. Y eso es lo que armamos en esta etapa de la metodología. La comunicación, los mensajes. Trabajamos clarificando nuestras intenciones, qué pretendemos y todo lo que estamos dispuestos a poner en juego. Y a partir de ahí estamos en condiciones de identificar nuestras opciones estratégicas. Y a partir de esas opciones estratégicas, armar la comunicación. Y cuando tenemos esa comunicación lista, entonces ahí sí, hay que bajar todas esas ideas de la cabeza. Hay que lograr que todas esas ideas se transformen en acciones para generar ese futuro deseable. Esa es la última etapa de nuestra metodología. Nosotros la llamamos la directiva. Es la forma de decirle a los que van a actuar, a la gente de nuestra organización que van a ser los responsables de llevar nuestras ideas a la acción, qué es lo que tienen que hacer. El proceso de pensamiento estratégico trabaja balanceando fines y medios. El resultado de un proceso estratégico es la identificación clara y concreta de cuáles son los objetivos que el actor debe lograr para conseguir sus propósitos. Identificados esos objetivos, determinar qué recursos necesita el actor para alcanzar esos objetivos. Esos recursos pueden ser propios o pueden ser de otro. Y entonces a partir de eso yo empiezo a comunicarme con el otro, porque necesito de él y él necesita de mí. Y a veces me comunico para cooperar, para compartir ese futuro deseable, y a veces me comunico para competir, para imponerle al otro mi futuro deseable por sobre el de él. Eso es, en definitiva, lo que hace nuestro modelo de pensamiento. Eso es, en definitiva, lo que nos permite trabajar a partir de nuestra metodología. A alguien que tiene la creatividad o la habilidad de un Clausewitz o un Lidl-Hart o un Boffre, no le hace falta este método. Este método es para todos aquellos que no tenemos esa capacidad, que no tenemos esa habilidad. Este método no nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer. Este método lo que hace es orientar nuestros pensamientos para que seamos nosotros mismos quienes logremos identificar lo que tenemos que hacer. No sé cómo voy en tiempo, pero me parece que ya debo estar por los 20 minutos. Así que me dijeron que las preguntas vienen al final, lo que me da tiempo para tomar agua. Y le cedo la palabra a mi colega Alejandro Corbacho. ¿Cómo? Prepárate por los 40 slides. Bueno, muy bien, buenas tardes a todos. Agradezco al Centro Naval, para mí es motivo de orgullo estar aquí,
a la Escuela de Guerra Naval, que me ha acogido desde hace tanto tiempo también y que han aceptado algunas de mis ideas y que me mantienen. Así que muchísimas gracias. Para mí es un honor realmente estar aquí. Veo muchos exalumnos y hago este comentario porque esta mesa es de estrategia. Tenemos que hablar de estrategia general, ¿no? No es que sobre a un punto. En lo que explicaba recién Alejandro sobre las horas asignadas al tema, la nuestra tienen un poco, lo mío, que es evolución del pensamiento estratégico, es menos. Pero la idea es menos, pero la pregunta es, ¿qué es evolución del pensamiento estratégico? Más aún, ¿qué es estrategia? Entonces digo, algunos van a escuchar y van a ver cosas que han visto. Yo voy a pedir, por favor, si me pueden poner ahora el PowerPoint. Me acuerdo de una vez que entré a la escuela allá en Libertador, a la Escuela de Guerra Naval, que estaba el almirante Fraga y tenía unas diapositivas de celofán. Bueno, yo tengo un viejo PowerPoint que lo único que hago le voy cambiando los años, pero es el mismo PowerPoint que ustedes han visto, pero más o menos sigue ciertos lineamientos. La idea de evolución del pensamiento estratégico tiene, digamos, y es la presentación que voy a tratar de hacer acá en 20 minutos, y de nuevo, aquí sí tenemos que ahorrar como 40 horas de clase, es la idea de no es qué es el pensamiento estratégico, no solo para qué sirve, como recién lo acaba de explicar Alejandro, cuál es la utilidad, sino cómo se incorpora el pensamiento estratégico en las relaciones internacionales. Porque, digamos, yo voy a mostrar, los objetivos de la presentación es el desarrollo del pensamiento en el mundo occidental. No vamos a pensar en qué pensaba Confucio, no hay nada de eso, no es pensamiento chino ni nada de eso, es qué pensaba en el mundo occidental. Entender la relación entre las relaciones internacionales y la estrategia y hacer algunas apreciaciones acerca de la importancia del pensamiento estratégico para los estados. Y ese es el objetivo final, digamos, ¿de qué sirve lo que estaba explicando Alejandro? ¿Cuál es la utilidad? ¿Cuál es la aplicación? De leer este libro y aplicarlo. Espero que sirva. Y yo digo, en general cuando uno dice la palabra estrategia aparecen los pensadores. Recién él mencionaba Clausewitz, Boffre, Liddell-Hart, Jomini, ahí yo tengo una galería. Puede ser que también estudiamos historia de la guerra, entonces vemos cómo ha ido evolucionando los conflictos a lo largo de la historia. Leemos los libros de los autores, ahí tenemos el libro de Clausewitz de la guerra, Jomini, El arte de la guerra, Estrategia de Liddell-Hart y la aproximación indirecta, y otros autores más modernos. Pero en ese sentido la estrategia tiene que ver con el empleo de la fuerza. Pero después hay, solo para eso. Hoy en día hay estrategia para todo. El fútbol, en el deporte, en el trabajo, es una palabra. El concepto de estrategia tiene múltiples aplicaciones. La palabra es la misma, pero las aplicaciones son múltiples. Y yo siempre le digo a los alumnos, una de las primeras cosas que hay que, separar en la maleza es qué queremos decir cuando decimos estrategia. De hecho, los primeros años de la escuela conjunta, había una definición de estrategia del armado, una definición de estrategia del ejército y una definición de estrategia de la fuerza aérea. Algo ha mejorado la escuela y por lo menos ya podemos llegar a cierto consenso, que en este momento no lo puedo decir porque es secreto, pero sé que se han limado esas diferencias, ¿sí? Y esto es importante porque mismo cuando uno ve la relación entre los políticos y los militares entienden la estrategia de cierto modo y los militares la entienden de otro modo también. Entonces, eso es importante entender entonces evolución del pensamiento estratégico, pero voy a hablar del tema primero de la idea de la estrategia. Y la idea de la estrategia en general tiene una historia del enfoque estratégico, que es la capacidad o el papel que tiene el uso o la amenaza del uso de la fuerza dentro del sistema internacional. Ahí introducimos la idea de estrategia. Pero no es solo ganar guerras, movilizar tropas o cosas así, ¿no? Va a ser algo más. Acá, esta larga frase, que no pretendo que lo lean, simplemente quiero que vean el primer nombre. Paul Gideon Joly de Macerois es el primer
el primer ciudadano, primera persona que tenemos conocimiento, por lo menos así dice el canon de la evolución del pensamiento estratégico, que en 1777 usó la palabra estrategia. Por supuesto que los griegos ya la utilizaban, pero siempre un griego que lo utilizó antes. Pero lo importante es que en el pensamiento occidental, en Francia, en la Ilustración, aparece la estrategia. Y lo que está diciendo Joly de Massera de la estrategia no es la táctica, no es el combate, es cómo llego mejor al combate. Y es lo que estaba diciendo Alejandro, cómo planifico, cómo pienso, cómo llegar al objetivo final, que es ganar el combate. Y terminamos, bueno, el archiduque de Austria también da una definición, Clausewitz finalmente lo que está hablando es de justamente establecer una relación entre los distintos elementos, serían los medios, para alcanzar el fin deseado, que puede ser, bueno, en principio ganar la batalla, luego ganar o el combate, la batalla, la guerra, y después, bueno, ganar en la política, en las negociaciones diplomáticas. Acá yo voy a pasar tres revoluciones que hubo en el siglo XIX, porque el pensamiento estratégico se va adaptando como va cambiando la situación social, política y económica, y militar obviamente, y la tecnología dentro de las sociedades. O sea que por eso el concepto se va moldando. El problema es que nosotros, digamos, en cierto modo, nosotros vivimos todavía en un mundo occidental, de pensamiento de base occidental, pero hay avances en estos momentos de pensamiento que no es occidental. O sea, tienen algunos elementos, tienen tecnología, pero no son occidentales. Piensan como hace varios siglos atrás, están atrasando en el pensamiento, pero pero usan la tecnología moderna del siglo XXI que se logró gracias al pensamiento que tenía la Ilustración y Joly de Massera y todos los otros pensadores. Pero bueno, así es el mundo. Un primer elemento de la revolución industrial incorpora las masas y la tecnología, la producción en masa y la tecnología, y mejora los armamentos. Entonces esto requiere un tipo de pensamiento. El segundo, la Revolución Francesa, crea ciudadanos. Ya no son los ejércitos del rey, no son los ejércitos de la corona, son los ejércitos de la nación, de un concepto nuevo, ¿no? Y estos ejércitos nacionales permiten tener gran cantidad de soldados. Y esto era la clave de Napoleón, era el Gran Armée, tener a disposición un número grande de soldados. La última revolución que se da a lo largo del siglo XIX y que se ve digamos, a partir de la segunda mitad del siglo XIX es justamente con los cambios anteriores, el armamento y la masa, empieza el problema de comando y control. Entonces, en términos militares, en términos del empleo de la fuerza, hay que resolver el problema de tener grandes ejércitos combinados. Si Napoleón hubiera tenido un sistema de Estado Mayor moderno, bueno, no hubiera sido derrotado en Waterloo, porque no hubiera estado el general Cauchy buscando frutillas por atrás y no hubiera sido atacado, y si hubiera tenido drones ni le cuento, y no hubiera sido atacado por atrás por la caballería de Blücher, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo se resuelve ese problema? Bueno, el Estado Mayor prusiano, Helmut von Moltke, crea el Estado Mayor moderno, especializado, preparado para la guerra. No es solamente que los amigos del líder militar o los que lo pueden aconsejar, sino que ahí se están creando, bueno, como dice un autor, pequeños napoleoncitos que si se los deja libres por el campo, hacen lo mismo que el otro, aunque no se comuniquen. Esto es un gran cambio, esto es una gran revolución en el desarrollo tecnológico. Ahora, otro elemento importante del siglo XIX, que digamos que refuerza o que digamos que también al mismo tiempo este desarrollo estratégico ayuda, es que aumenta el conflicto, la conflictividad en Europa, que se hace más profunda, más extensa y quizás más violenta, que va a culminar con las guerras mundiales, ¿no? Estoy hablando de que cambian las fronteras, se expande la civilización europea a partir del imperialismo. Y esto es la idea de imperialismo. ¿Ven? Colonialismo, vean el reparto de África. Hasta 1850, miren en blanco, es todo lo que no domina Occidente, todo lo que no domina Europa. Lo pueden ver ahí. En cambio, donde dice 1914, es
cuando empieza la Primera Guerra Mundial, la competencia imperial la pueden ver, qué espacios dominan. Ese espacio es territorio y para eso, bueno, se usa la fuerza. Y estos conflictos por áreas de interés generan conflictos en los gobiernos, en las metrópolis. O sea, este sería el ejemplo de cómo aumenta la conflictividad y el uso de la fuerza. Y el Estado Mayor, los Estados Mayores que usan la estrategia para prepararse para la guerra, para aplicar, digamos, ¿por qué? Porque la estrategia es un nexo entre la política y la táctica y el combate puro. Si ustedes recuerdan la película Gladiador, la escena inicial, ahí tienen a los bárbaros que vienen sin organización, que van al combate dirigido por un líder y como una horda lanzan al ataque y tienen la maquinaria de guerra romana, que funciona como una máquina, está organizada, es un modelo de aplicación militar. Bueno, eso es Occidente. Es la aplicación de ese modelo y obviamente, a pesar de que los romanos en la película se lo ven, medían 1,50 m y los germanos más de 2 metros, bueno, ganan el 1,50 m, pero usado con inteligencia. Nuevamente, estrategia. Lo interesante es que para fines del siglo XIX la idea de estrategia era solo militar, era un tema solo de los generales y sobre todo la idea de que no se relacionaba con la política. Entonces hay dos canales y entonces la política le debe decir, como dice ahí, como dijo Moltke, debe decir a lo militar qué es lo que hay que hacer. Entonces hay un profesionalismo militar y un profesionalismo político. El problema es que mientras tenías a Napoleón como político y militar, no había problema. Pero cuando vos tenés los políticos profesionales y los militares profesionales, bueno, hay que juntarlos. Pero para juntarlos tienen que estar de acuerdo en algunas cosas, o entenderse, o comunicarse, ¿no? Ellos mismos. O sea, esta es la idea de evolución del pensamiento estratégico. Y acá el problema en Moltke es que lo que está diciendo es, muy bien, hay un tiempo para la política, un tiempo para la estrategia, que es la aplicación de la guerra, sin política, no te metas, vos solo decime a dónde querés ir y yo te lo consigo. Entonces, esa idea de una estrategia que tiene una lógica militar propia, que no está atada a la política, porque tiene que ver con el profesionalismo, va a chocar y va a ser eclosión en la Primera Guerra Mundial. Esa es la primera gran transformación. Por supuesto que Bismarck le contesta a Moltke. Bismarck, bien, ustedes entienden, en 3 guerras de unificación y en 2 intentos de guerra preventiva, Bismarck se sobrepone y logra los objetivos políticos de la unificación alemana y luego logra la paz que quiere en Europa, ¿no? Porque evita 2 guerras preventivas. Cuando lo empezaron a apretar por 2 guerras preventivas, él maniobró políticamente en modo interno y externo para prevenirlas, en 1875, en 1887. ¿Y qué escribe Bismarck? Es una locura una guerra. Una guerra preventiva es como querer suicidarse por miedo a la muerte. Bueno, entonces él logra anular. ¿Por qué? Porque prevalece la política. Bueno. Acá hay una comparación simplemente de lo que veíamos de las revoluciones militares y la tecnología. Llevó a que, si en Waterloo combatían 110.000 hombres, en la Primera Guerra Mundial, en 1914, se movilizan en el frente occidental los alemanes 1.500.000 soldados. Movilizan, quieren decir que despliegan en el frente a 1 millón, también casi 500.000 o 600.000 franceses, más belgas, más británicos. Lo cual da una idea de masa, de magnitud tan enorme, tan grande, en un espacio muy apretado, que bueno, el famoso Plan Schlieffen y el famoso Plan 17 francés, el Plan Schlieffen es más famoso, termina siendo una utopía. ¿Por qué? Porque el Plan Schlieffen es un plan militar hecho, ¿vieron cómo hacemos los experimentos de física o de química? Por lo menos yo me acuerdo del colegio, cuando estudiaba química, en condiciones de presión sin fricción, al vacío, o con las condiciones normales de presión y temperatura. Pero resulta que la política internacional nunca está en condiciones normales de presión y temperatura y nunca está en el vacío. Entonces el Plan Schlieffen, que militarmente puede ser genial, fracasa. Fracasa porque la gente se cansa, fracasa porque los comandantes clave alemanes estaban peleados entre ellos, etcétera, etcétera. O sea, la logística, lo que es la fricción, de la que habla Clausewitz, y la niebla de la guerra.
Bueno, esto lleva a la crisis de la estrategia clásica. La guerra no podía ser puramente militar, no era un problema de un plan militar para ganar la guerra del principio. La guerra se alarga, dura 4 años y ahí entra la política. Che, la guerra dura, ¿qué hay que hacer? Y tenemos que organizarnos, tenemos que ordenar la sociedad, tenemos que asignar recursos humanos, tenemos que asignar materiales estratégicos. No es solo combatir en el frente, ¿no? Es decirle a la gente que estamos ganando, mantenernos así. Bueno, eso lleva que cuando termina la Primera Guerra Mundial, donde hay una gran pérdida de vidas, millones, hay una enorme destrucción material y una enorme pérdida de riqueza. Mientras los aliados festejaban, de algún modo, una persona de los aliados, que era Basil Liddell-Hart, dice, la verdad que la victoria nos dejó postrados, no sé qué íbamos a celebrar. Entonces, ¿no hay otro modo para pensar? ¿No hay otro modo de pensar para poder ganar? Y ahí hay una idea de usar el motor de combustión interna, la movilidad y los tanques, pero eso no alcanzaba. No ese es el tema. El tema que él después elabora es un concepto que se llama gran estrategia. Entonces, la gran estrategia lo que hace, y acá entonces saltamos de la estrategia pura que se pensaba como militar a un concepto que tiene que ver con gran estrategia, que es la idea de coordinar esta extensión de la guerra. Como lo dice él en su libro, regular, calcular los recursos humanos, los recursos económicos, los recursos morales. Y por supuesto, pensar, más abajo cuando dice también, pensar el estado de paz futuro, o sea, pensar en el futuro. Piensen ustedes que la Segunda Guerra Mundial, los británicos lo toman esto para la Segunda Guerra Mundial. Entonces, los británicos no tienen 1 millón de muertos como tuvieron en la Primera Guerra, sino que tienen 357.000 muertos, más o menos. Y su historia de la Segunda Guerra Mundial, la historia oficial, se llama Historia de la Gran Estrategia. Se aplicó el pensamiento, no era tirar soldados así en masa para que se muevan en un terreno. Pero claro, no alcanza la idea. Esta idea de gran estrategia tenía una utilidad para la guerra, se preparaba en tiempo de paz, pero en la paz los estados también pueden desplegar la fuerza, amenazar. O sea, una de las cosas que vemos es el espectro de conflicto, ¿no? Las armadas, dónde están en cada dimensión del espectro de conflicto, operaciones de no guerra o empleo en tiempo de paz. Y ahí no hay guerra. Pero no solo eso, en paz, en tiempo de paz también hay terrorismo, hay guerrillas, o sea, han pasado muchas cosas, hay guerra fría. Entonces aparece otro concepto nuevo después de la Segunda Guerra Mundial que se llama estrategia nacional. Y ahí, la estrategia nacional, yo buscando el origen y todo, bueno, las transformaciones del sistema internacional después de la Segunda Guerra Mundial, las nuevas pautas de interacción interestatal, porque hay guerras sin declarar guerra. Este es el problema. Antes era más sencillo, ahora no se declaran guerras y eso es complicado. Aparecen nuevos actores internacionales. Bueno, el arte y la ciencia de desarrollar los poderes políticos y económicos de una nación junto con las Fuerzas Armadas durante la paz y la guerra para asegurar objetivos nacionales, los objetivos políticos nacionales. En el siglo XIX, finalmente, los objetivos de hacer la guerra eran conquistar territorio o destruir al ejército enemigo, a la fuerza enemiga para poder dominarlos, no mucho más. O se amenazaba para la guerra, pero para conseguir un buen casamiento o cosas así. Luego ya no, ya hoy no. Y hoy los estados no solamente usan la fuerza, usan la diplomacia, usan otros recursos para alcanzar objetivos que no necesariamente implican la guerra. Entonces, ahí la estrategia también está presente y está presente la estrategia nacional. Por eso los estados planifican, nosotros hemos tenido, en mi opinión, cosas muy pobres como planes quinquenales y se hacían grandes modelos, como que sería un modelo de planificación a futuro. Pero bueno, Plan Nacional de Desarrollo también, yo me acuerdo que estaba en el secundario, veíamos que los distintos desarrollos regionales. Pero bueno, muy bien, la estrategia nacional entonces sí
es lo que toman los países y necesitan los países para operar en el mundo, porque abarca todos los poderes durante la paz y la guerra para asegurar objetivos nacionales, no los objetivos de la guerra. Estos objetivos pueden ser de la paz. Bueno, ahora bien, por otro lado, aparecieron armas nucleares, y esto lo tengo que decir, porque hay un cambio en el empleo de la fuerza en el siglo XX, que es, a partir de las armas nucleares, nadie tiene un ejército para atacar. No, todos los ejércitos son onda de amor y paz, son todos hippies los ejércitos ahora, porque todos los ejércitos son fuerzas de defensa. ¿Por qué son fuerzas de defensa? Porque Bernard Brodie, un gran historiador, en el año 46, cuando vio las armas nucleares, dice, se acabó, hoy los ejércitos no están, las fuerzas armadas no están para hacer la guerra, están para evitarla. Díganme ustedes si pueden encontrar algún discurso de las guerras actuales donde no se estén defendiendo. Nadie está atacando. Todos están en autodefensa, defensa propia. ¿Por qué? Porque es para eso. Las Fuerzas Armadas hoy, y es bueno que pase eso, sirven para que no te ataquen. En principio esa es la idea, para eso se tiene. Bueno, por supuesto que muchas otras cosas más, pero esa es la idea. Entonces eso también ha cambiado. Acá, como no todos son militares, quería simplemente agregar algunos, los que serían los niveles de decisión estratégica. En la Argentina tenemos 3 niveles, pero en otros países, por ejemplo los Estados Unidos, agregan un nivel que se llama el de gran estrategia, ¿sí? Entonces hay un nivel básico que es el táctico, hay que decidir el combate, donde movemos desde una compañía, una sección. Hay un nivel operacional que tiene que ver con el teatro de operaciones, y hay un nivel de la estrategia nacional, en el caso argentino, ¿no? Y por supuesto está la estrategia militar, cada fuerza militar tiene un plan de operaciones, etc. Ahora bien, perdón, lo que sí señalo en este gráfico es que la parte de estrategia militar, gran estrategia y estrategia nacional, todos juntos son la política. Y ahí está también el Poder Ejecutivo, el Congreso, todos los actores que toman decisiones respecto de cómo emplear la fuerza militar en tiempo de paz y en tiempo de guerra. Hablabas de comunicación, hablabas de negociación. Schelling, premio Nobel de Economía 2005, lo gana por un libro que se llama Strategy of Conflict, donde él dice, el conflicto es una negociación. Entonces, es muy importante su desarrollo, todas las señales, las comunicaciones. Bueno, eso es otro modo de agregar el conflicto. Ya no es la fuerza bruta, necesariamente. Ahora bien, una vez que nos vamos de lo puramente militar y vamos a la estrategia en las relaciones internacionales, también, si tomamos algunos libros de estrategia, tenemos la idea de la concepción no militar de la estrategia, o sea, que es esto de alcanzar objetivos nacionales. Y si tomamos una idea que sale de pensadores de la estrategia comercial, hay un libro que se llama, de Mintzberg, que se llama Safari a la estrategia, ese que señalo porque todo el mundo dice, ay, yo me compré un libro de estrategia. ¿Qué compraste? Mintzberg, Safari a la estrategia. Bueno, está bien, es estrategia de los negocios, hay que aclarar. Pero hay un punto que Mintzberg desarrolla los distintos usos de estrategia y tiene un concepto que se llama estrategia como posición. Y entonces, Mintzberg lo que dice es que la estrategia se refiere a alcanzar una posición particular y ubicar, creo que es la organización en un medio ambiente. La posición en un medio ambiente, ¿no? Y esto es como uno podría decir en la publicidad de un producto, si quiero que lo publicito como un producto lujoso o de confort o un producto popular, depende de dónde lo quiero poner. Como la marca de cerveza, ¿vieron? La Stella Artois tiene un tipo de publicidad, la Brahma tiene otra. Bueno, es esto, pero esto se puede aplicar a los países. Entonces, Lawrence Friedman, un pensador estratégico moderno, dice que, bueno, él habla de la gran estrategia, pero dice, se ha ocupado tradicionalmente para qué propósitos se posicionan, ¿no? Y de cómo y para qué propósitos se posicionan los estados en el sistema internacional. Y esto es importantísimo, tiene que ver a dónde nos están llevando, como país, como clase política, y esto es importante para los políticos.
¿A dónde vamos? ¿A dónde pensás que vas a llegar? Pará la moto, apagá la motosierra y ponete a pensar un poco a dónde vas a llegar. ¿Cuáles son las consecuencias de lo que haces? Eso es parte de lo importante del pensamiento estratégico en las relaciones internacionales. Además es de quién te vas a hacer amigo, con quién te vas a pelear, o las consecuencias de las decisiones que se tomen. Esto tiene que ver con el posicionamiento del país. Porque cuando dicen cuál es la posición de la inserción de Argentina en el mundo. Argentina está insertada, todos los países están insertados porque ocupan un lugar geográfico, en el espacio. La pregunta es, ¿en qué inserción mental relacionada con lo económico? Que la gente, vos decís Argentina y, bueno, piensa en algo bonito, digo, por lo menos ahora piensan en Messi, lo cual es bastante positivo. Tomando un autor que fue rector de la National Defense University en Estados Unidos, está diciendo, escribiendo en los años 90, que la estrategia o la estrategia nacional tiene que ayudar a decir o explicarle a la gente hacia dónde debemos ir y cómo vamos a llegar en tiempos tan cambiantes. O sea, ¿ven? Eso debería ser así, no quiere decir que sea. Muy bien. Esto también es otra explicación. Algunos autores hablan de estrategia internacional. Hay un profesor de la Universidad de Itela que establece el concepto de estrategia internacional. Entonces, fíjense cuántas estrategias he mencionado. Estrategia nuclear, estrategia nacional, gran estrategia. Bueno, entonces, es mucho más. En el curso vemos muchas más cosas de estas. Bueno, ahora bien, la última etapa sería la estrategia global. Bueno, Argentina, pensar en una estrategia global es difícil. No porque somos Argentina, tampoco países vecinos nuestros no tienen una idea de estrategia global, pero China la puede tener, los Estados Unidos la tienen, claramente. Y ahora está acá el autor de un gran libro sobre la Royal Navy 2.0, Gran Bretaña, a través de su armada, intenta una estrategia global. O sea que la tuvo y trata de recuperarla o mejorar su posición en términos globales. Y fíjense el título, elegí estos títulos porque la idea del título de la Maratón de 100 años de China es, China hace 100 años que viene pensando dónde está hoy. Y Occidente se lo regaló. O sea, este libro fue escrito tarde, digamos. Pues si alguien lo hubiera escrito antes y lo leía, dice, uy, no le demos a los chinos tanta libertad, ¿no? Bueno. Lo último que quedamos, hacia dónde va la estrategia, y acá señalo 3 libros que tienen que ver no ya cómo ganar la guerra o lo militar, sino cómo la estrategia sirve y el pensamiento estratégico sirve a las relaciones internacionales. Hay un libro que se llama Foreign Affairs Strategy, o sea, la lógica del American Statecraft. Bueno, pero la idea es los asuntos internacionales necesitan y deben tener un pensamiento estratégico. Y ese libro es aplicable a cualquier país. Hay un autor, Dennis Ross, que también fue profesor del Naval War College, algunos de ustedes si fueron allí lo tuvieron, tiene un libro que se llama Statecraft, o sea, Statecraft, el dominio, el arte de navegar o flotar en el mundo. Y por último, un libro de publicación reciente de 2 autores argentinos, Estrategia Argentina, un nuevo acuerdo para el desarrollo. Bueno, ahí es un intento, ¿no? También un libro interesante, bueno, donde hay una idea de plantear el futuro. No es un plan quinquenal, es simplemente una discusión acerca del futuro y un buen futuro, plantear un buen futuro. Los autores son Lucio Castro y Francisco de Santibáñez. Entonces, nos hace falta también libros así, que nos digan, bueno, más o menos, ¿dónde crees? ¿Dónde generar este tipo de pensamiento? Entonces, para terminar, voy a eliminar esto. Hay una estrategia, hay un concepto de estrategia, hay una autora que dice estrategia con minúscula. Todo es estrategia, puede ser estrategia y sirve para estrategia, para el deporte, para el fútbol. Y hay una estrategia con mayúscula que es la de los estados. Bueno, acá había un modelo de que contiene el pensamiento estratégico en un contexto de incertidumbre, porque el otro problema se deduce de lo que decía Alejandro. Estamos haciendo cosas para el futuro. Y el futuro no ocurrió, así que pueden ocurrir. Toussaint decía, puede salir mal. Entonces, yo te planteo la mejor estrategia hoy,
pero mañana puede salir mal y posiblemente salga mal. Acá tienen un gráfico también, si quieren, quienes también tomaron el curso. Y finalmente, ¿qué más estaba pensando? Lo tomé porque quería la frase una actividad de la mente. El pensamiento estratégico es una actividad mental. Es lo que decía. Yo me senté, hice todo el pensamiento y el planeamiento estratégico y no gasté un peso. Simplemente pensé. Bueno. Por último, la política exterior es hacer estrategia, porque no hay que esperar a tener la palabra estrategia para hacer, ¿no? Por eso hay un libro que se llama La gran estrategia del Imperio Romano, la gran estrategia del Imperio Bizantino. O sea, había estrategia antes de Clausewitz. Lo que pasa es que no la llamaban estrategia, pero era hacer estrategia, o sea, cómo domino el mundo. Es una suerte de... ¿Vieron el programa de, ¿se acuerdan? Pinky Cerebro, ese dibujo animado de los ratones? Bueno, el que quiere dominar el mundo, ese es el pensamiento estratégico. El otro no hace nada, vive el día. Es un Bob Esponja previo, digamos, ¿no? Bueno, entonces, lo más importante es que la política exterior no es estrategia. La política exterior es la política que fija los objetivos. Y la estrategia ayuda a pensar cómo. Entonces, eso también hay que aclararlo. Yo lo tomé de examen el cuatrimestre pasado en la escuela conjunta y con la estrategia fija los objetivos y algunos cayeron en la trampa. Se puso la palabra fija objetivos. No fija objetivos, le dan los objetivos y a partir de eso podrá establecer los objetivos, no sé cómo lo llaman, alternos, inferiores, para alcanzar esos objetivos que le fueron dados. Bueno, y acá las relaciones hacer estrategia acá tienen The Making of Strategy. Ese libro lo que explica es cómo en la historia algunos estados, algunos políticos y los estados han hecho estrategia. Tiene otro libro que se llama China es Global. Bueno, ahí está China trabajando. Y el libro argentino y bueno, y la gran estrategia del Imperio Romano. Bueno, esta es la idea. Entonces, con esto quiero cerrar. Si tienen alguna duda o pregunta, ahí están mis correos. Y les agradezco su atención. Muchas gracias. Bueno, luego de haber escuchado las claras exposiciones del señor capitán Alejandro Itela y el doctor Alejandro Corbacho, va a cerrar este panel a continuación el magíster Eugenio Marí Thompson, egresado de la Maestría de Estudios Estratégicos de la Escuela de Guerra Naval, quien nos compartirá los conceptos más relevantes de su tesis de maestría, Estrategia Comercial, una revisión sobre las acciones argentinas durante el periodo 2015-2019. Eugenio, lo escuchamos con atención. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. ¿Sí? Mientras esperamos que pongan la presentación, la realidad es que con lo que yo les voy a presentar espero convencerlos de tres cosas vinculadas al método estratégico que presentaba el capitán Di Tella, ¿sí? Y que básicamente son su utilidad, su adaptabilidad y la urgencia de estudiarlo e implementarlo, ¿sí? La realidad es que el método estratégico es algo que es útil para cualquier persona que toma decisiones y que administra recursos. Acá veo una combinación civiles-militares. Muchos de nosotros esos recursos ni siquiera son recursos propios, ¿sí? Sino que administramos recursos del Estado Nacional. Yo he trabajado en el Poder Ejecutivo Nacional, he trabajado en el Legislativo Nacional y se administran recursos de los contribuyentes. Esos recursos amerita su buena administración. Y su buena administración tiene que ver también con tener una estrategia para su uso, ¿sí? Y esa estrategia para su uso se arma, ¿sí? Para los que no somos ni Clausewitz, ni Thomas Schelling, ni Napoleón, ¿sí? Con un método, ¿sí? Y ese método está en este libro, ¿sí? No es el único, pero es lo que tenemos mejorcito, lo que se ha desarrollado, los mejores esfuerzos de pensamiento están acá consolidados. Entonces, realmente es una utilidad tenerlo. Segunda cuestión, la adaptabilidad, ¿sí? El método estratégico no está reservado para
las decisiones de comando en las Fuerzas Armadas no está reservado para el presidente de la Nación. Está a disposición para todos los que toman decisiones en diferentes ámbitos y que administran recursos escasos y que están en una situación de conflicto, o sea, de dependencia con otros actores, ¿sí? Y que nuestros resultados no dependen solo de lo que hacemos nosotros, sino también de lo que hacen los demás. Y la tercera cuestión es la urgencia, ¿sí? Y acá me voy a ir un poquito de la tónica de la presentación netamente teórica, que tiene que ver con la realidad, es que la patria está en el lugar en el que está, básicamente porque hemos tomado decisiones bastante malas, ¿sí? Los tomadores de decisiones en Argentina han tomado muy malas decisiones y nos han llevado hasta este punto. Y eso, en parte, tiene que ver con el amateurismo en la toma de decisiones, ¿sí? Y gran parte del amateurismo en la toma de decisiones se soluciona con un método, ¿sí? Empezar a ser metódicos en lo que hacemos, empezar a ser metódicos en cómo elaboramos nuestro escenario, cómo elaboramos y analizamos nuestro conflicto y cómo llevamos adelante el pensamiento de la estrategia y luego su implementación. Entonces, habiendo dicho estas tres cosas, espero presentarles un caso, ¿sí? Que espero que los convenza de estas tres cuestiones, la utilidad, la adaptabilidad y la urgencia de aplicar el método estratégico, porque básicamente es un caso de un fracaso de una política que se implementó del Estado Nacional, a mi entender. Así que ahora yendo a la presentación, a la derecha, ahí estamos, la azul. Muy bien. El caso en concreto que es mi tesis de maestría y que es lo que les voy a presentar hoy es la Estrategia Comercial Argentina 2015-2019. Esto es durante la gestión Cambiemos. Yo tuve el privilegio de participar en esa gestión dentro de la Secretaría de Comercio Exterior, así que este es un tema que no solamente lo estudié para la tesis de maestría, sino que lo viví en ese momento. Y la realidad es que un poco la motivación de todo esto es que la política comercial de Cambiemos básicamente fue casi un 360 grados, ¿sí? Inicialmente se tomaron una cantidad de medidas muy importantes en términos de liberalización de la economía, de avanzar hacia integrar a Argentina al mundo. Esos fueron los primeros 2 años, yo les diría, si hubiese que resumirlo muy sucintamente. Y los últimos 2 años se tomaron medidas totalmente opuestas a lo que se había hecho en los primeros 2. A mi entender, eso constituye un fracaso, ¿sí? En lo que es la toma de decisiones, a la luz de los resultados, ¿sí? Básicamente terminar donde arrancaste, yo no lo considero un éxito, más teniendo en cuenta que el lugar donde arrancó Argentina en ese momento era un lugar bastante malo, ¿sí? E inconducente a cualquier tipo de objetivo de desarrollo y crecimiento nacional. Entonces, teniendo eso en cuenta, y obviamente un poquito impulsado por mi propia frustración personal, ¿no? De haber estado ahí y haber visto eso de primera mano, es que la tesis básicamente se propone investigar, bueno, ¿qué pasó? ¿Sí? ¿Dónde fallaron las cosas? Y en particular contestar si lo que falló fue que faltó el desarrollo de una estrategia, ¿sí? O, si esa estrategia efectivamente existió, ¿cuáles fueron los factores que previnieron su éxito? ¿Sí? Porque si todos recordamos que evidentemente los anuncios, las cosas que se escuchaban del gobierno nacional en ese momento eran de cambiar de rumbo de la Argentina, de hacer cosas diferentes, de, como bien dijo el profesor Corbacho, insertar a Argentina al mundo. O sea, aparecieron una cantidad de cosas que uno dice, bueno, evidentemente al final del mandato Argentina que tenía que estar en una posición distinta a donde inició, y uno cuando ve el ámbito comercial dice, y terminamos en una posición bastante similar a la que comenzamos. Teniendo esto en cuenta, ¿sí? Básicamente requirió 2 cosas, ¿sí? Yo voy pasando la presentación mientras tanto. Básicamente cuando se busca aplicar el método estratégico a un ámbito tan específico como es la cuestión comercial, implicó 2 cosas. La primera, el desarrollo de un marco teórico
específico en la cuestión que se estaba analizando, que es la comercial. Ahí aparece nuestro amigo otra vez Thomas Schelling, ¿sí?, mencionado por el doctor Corbacho. Fue una de las personas que en la década del 70 no solamente estudió la cuestión de la estrategia nuclear, sino también de la estrategia comercial de los Estados Unidos. Ahí Schelling nos da su visión de qué es lo que puede y lo que no puede hacer la política comercial de Estados Unidos. Y fíjense que algunas cuestiones interesantes es que ya él interpreta cómo a través de temas comerciales aparecen las cuestiones de interdependencia, de poder cambiar la posición en la que uno está en relación a otros actores y, lo que mencionaba el profesor Di Tella, poder ejercer poder, ¿sí?, influir sobre otros actores. Teniendo un poquito en cuenta lo que nos comenta Schelling, ¿sí?, y añadiéndole un poquito lo que son las consideraciones para países periféricos como la Argentina, ¿sí?, teniendo en cuenta que haga política comercial Estados Unidos es una cosa, que la haga Argentina, que somos una economía pequeña, alejada de los principales centros de consumo, es otra, ¿sí? Básicamente, en mi trabajo propongo lo que es una definición de lo que es la estrategia comercial, ¿sí?, la estrategia aplicada estrictamente al ámbito comercial, donde yo la defino como, ahí pueden ver la definición, el arte de diseñar, desarrollar, articular y emplear los medios disponibles en el ámbito comercial para maximizar la probabilidad de cumplimiento de los objetivos nacionales, ¿sí? Fíjense que en este sentido se está poniendo la cuestión comercial directamente vinculada y jerarquizada con las cuestiones nacionales. Cuestión que va a quedar más clara con este gráfico. Fíjense que la estrategia comercial aparece abajo a la izquierda, ¿sí?, estrategia comercial a partir de la cual se derivan acciones en el ámbito comercial, lo que comúnmente se llama política comercial, pero que está vinculada hacia arriba con lo que son los intereses y las definiciones que vengan desde la estrategia nacional y los intereses nacionales. Y obviamente está influenciada hacia el costado también sobre las otras estrategias ámbito específicas, ¿sí? Podría ser, por ejemplo, la estrategia militar, ¿sí?, la estrategia económica, la estrategia industrial, ¿sí?, diferentes cuestiones que influyen sobre la estrategia comercial tanto directa como indirectamente. Este marco teórico, ¿sí?, básicamente se desarrolla para luego poder responder la pregunta con la que partimos, que es, bueno, ¿por qué salieron mal las cosas? ¿Falló la estrategia? ¿No hubo estrategia? ¿Qué fue lo que pasó? Y ahí en particular, ¿sí?, teniendo esto en cuenta, cae el desafío que se mencionaba antes, que es la estrategia solamente existe en la mente de los decisores, ¿sí? La estrategia es algo que está oculto para cualquiera que no la está haciendo. Entonces, ¿cómo responder si hubo una estrategia sin haber estado en la mente de la persona que hizo efectivamente la estrategia o que suponemos que puede haber hecho la estrategia? Y ahí viene, si se quiere, una cuestión interesante o novedosa de mi trabajo, vamos a hacer un poco de autobombo, que tiene que ver con trabajar a la inversa. Sí, el profesor Di Tella mencionaba, bueno, definimos los intereses, definimos quiénes son los actores, luego establecemos la estrategia. Bueno, pero ¿qué pasa si vos querés evaluar algo que se hizo y ver si hubo estrategia o no? Tenés que moverte de atrás para adelante. Y esto es similar a lo que hacen los físicos con los agujeros negros. Sí, el agujero negro vos no lo podés ver, pero lo podés medir y sabés que existe a través de sus consecuencias observacionales. Entonces, esta tesis un poquito hace lo mismo. Veamos las consecuencias observacionales que nos diría una estrategia y a partir de ahí respondamos la pregunta de investigación. ¿Cuáles son las consecuencias observacionales de una estrategia? Bueno, básicamente dos. Lo que son los mensajes que aparecen, los mensajes que se emiten hacia los diferentes actores que intervienen en el conflicto y las acciones que se toman. ¿Sí? Entonces, en el trabajo hago un relevamiento de esas dos cosas. ¿Cuáles son los mensajes que se emitieron en términos en lo que es el ámbito comercial? Ahí obviamente implicó ver
los discursos presidenciales, los discursos de los cancilleres, los discursos de los ministros, ver los diferentes documentos que se publicaron sobre lo que eran los objetivos que se ponía el gobierno argentino en el ámbito comercial. Y luego las acciones, que las acciones tienen que ver con, bueno, básicamente leer el boletín oficial. ¿Sí? El Estado toma acciones a través del boletín oficial, las leyes, los decretos, los tratados internacionales, las disposiciones, resoluciones y demás. Eso, les aseguro, fue un trabajo chino, porque fueron más de 320 medidas que recopilé entre leyes, decretos, tratados internacionales, resoluciones, disposiciones, etc. Las cuales, básicamente para facilitar su análisis y sistematizar su análisis, se las caracterizó con esas 9 características que ustedes pueden ver. Son características usuales del método estratégico, ¿sí? Tipo, instrumento, fecha, contenido, el objetivo, el argumento, contraparte, percepción, intensidad, ¿sí? Diferentes cuestiones, no van demasiado al caso, simplemente para que ustedes entiendan lo que fue la caracterización de todas esas medidas. Y luego, teniendo los mensajes y teniendo las acciones que se tomaron, hacer un análisis y ver qué encontramos. ¿Sí? ¿Qué encontramos? ¿Sí? O qué encuentro, qué encontré. Bueno, básicamente que lo que son los intereses, que es el punto de partida de la estrategia, en el ámbito comercial fueron definidos de manera vaga y ambigua. ¿Sí? El profesor Corbacho alguno lo dijo: integrar a Argentina al mundo. ¿Qué es eso exactamente? ¿Qué interés es eso? Está definido totalmente ambiguamente. Es un objetivo que mucho no dice. No solo eso, sino que cuando uno define intereses de manera vaga y ambigua, la acción también va a terminar siendo dispersa, vaga, ambigua. ¿Sí? ¿Qué es lo que se ve? Las medidas en el ámbito comercial estuvieron dispersas entre actores, dispersas entre regiones, no hubo concentración de esfuerzos. Y como no hubo concentración de esfuerzos, tampoco hubo resultados. Se agrega también que hubo también una falta de centralización de la acción y centralización de la toma de decisiones. Si ustedes ven las 300 medidas, la realidad es que había decenas de organismos que tomaban disposiciones, ¿sí? Tomaban acción. Ministerios que participaban en la cuestión comercial, había por lo menos 4. El Ministerio de Economía, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Producción y la Cancillería. A eso se sumaba la Jefatura de Gabinete, la Presidencia de la Nación, el Congreso. Había una dispersión de autores que tomaban acciones en el ámbito comercial, que no solamente eran muchos actores, sino que como el interés que definía la estrategia nacional era sumamente vago y ambiguo, cada actor, y esto es una interpretación mía, interpretó ese interés como mejor le convino. ¿Sí? Entonces, uno se encontraba con que de repente era prioritario para el Ministerio de Agricultura ir a Indonesia y fortalecer las relaciones con Indonesia. Y era prioritario para el Ministerio de Producción fortalecer las relaciones con Brasil. ¿Sí? Y al final del día nos quedamos a mitad de camino en todo. Segunda cuestión vinculada a esta, falta de coordinación. Cuando hay muchos actores e intereses ambiguos, se necesita una coordinación fuerte. De lo contrario, las acciones, los recursos se van a usar de manera dispersa, de manera descentralizada, y los resultados van a ser menores, que fue efectivamente lo que se vio. Se agrega también la cuestión, y esto la realidad es que es propio de la situación argentina, en la cual la cuestión comercial tuvo una elevadísima volatilidad, al igual que lo que fue la propia estrategia del gobierno argentino a nivel nacional. ¿Sí? Si ustedes ven, en los primeros 2 años, ahora vuelvo a lo que habíamos dicho, en los primeros 2 años, las acciones en el ámbito comercial iban para un lado, en los últimos 2 años fueron para el otro. Y acá cuento una anécdota personal, hablando con una importante empresa multinacional, los tipos no entendían cómo uno agarraba y les decía,
Pero mirá que Argentina, la integración al mundo, los tipos miraban y decían, pero estás haciendo lo opuesto. ¿Sí? Entonces, todo este gran despiole terminó golpeando algo que los economistas miramos mucho, que es la credibilidad. ¿Sí? Entonces, no fue inocuo hacer el 360, ¿sí? Sino que nos golpeó la credibilidad hacia adelante, nos golpeó agarrar y decir, no ser consistentes, no tener una estrategia, no usar bien los recursos. ¿Sí? Ni hablar al gobierno nacional que perdió las elecciones en ese momento, ¿no? Pero desde el punto de vista del país, no usar bien los recursos, no ser metódico en el armado de una estrategia, no ser metódico en la toma de la acción, nos costó en términos de inversiones, en términos de credibilidad, en términos de desarrollo, en términos de crecimiento, en términos de pobreza, ¿sí? En términos de tener un país mejor. Entonces, con esto me gustaría cerrar, ya me parece que estoy con tiempo cumplido prácticamente. Tengo un par de minutos. Bueno, si tengo un par de minutos, entonces voy a volver al principio, que es la utilidad del método. ¿Sí? El método realmente es útil. Yo lo he aplicado. ¿Sí? Lamentablemente, he visto que muy poca gente lo aplica en los diferentes ámbitos. ¿Sí? Basta con ir a la Comisión de Defensa del Congreso para darse cuenta que no se aplica el método estratégico. ¿Sí? La cuestión de la adaptabilidad, el método no está reservado a los militares, no está reservado a hacer maniobras vinculadas a la defensa, sino que está a disposición de todos nosotros, ¿sí? Y eso es importantísimo. Y es doblemente importante cuando pensamos en un país que tiene recursos no escasos, sino recontra escasos, ¿sí? Hay que aprovecharlos mucho. Y lo tercero, justamente la urgencia. Necesitamos tener conciencia de que no podemos seguir tomando decisiones al tuntún, no podemos seguir haciendo las cosas sin método, hay que sentarse, hay que pensar, hay que trabajar, hay que hacerlo seriamente. Y para eso, en los diferentes ámbitos, civil, militar, etcétera, tenemos una herramienta, que al final del día eso es el método, una herramienta que nos ayuda a estructurar mejor nuestra acción. Así que con esto, muchísimas gracias a todos y devuelvo la palabra acá. Muchas gracias.